Bueno, vamos a terminar ahora con el capítulo 2, que bueno, es muy complejo porque tiene muchas subetapas, diría yo, ¿no? Bueno, sí. Por lo tanto, bueno, por eso fue tan lento el desarrollo del artículo que está bueno en el libro, a mi gusto, porque resume de manera práctica y directa muchos conceptos. Pero bueno, cada una de esas subetapas naturalmente tiene muchos años, ¿no? Es decir, 55, 73, 18 años. Después 76, 83, 7 años. Después vino, bueno, el gobierno de 6 años de Raúl Alfonsín, que tiene su complejidad para analizarlo también. Eh, no es de manera irrespetuosa que lo hice de esa forma, pero simplemente lo que quise hacer fue destacar las características económicas. Bueno, y entonces viene el gobierno de Carlos Saúl Menem, que nosotros decíamos que gana eh, las elecciones con la promesa peronista de revolución productiva y salariazo, y sin embargo hace un gobierno antiperonista, ¿no? Porque procede a las privatizaciones, y después viene la convertibilidad, ¿no? Que a eso nos vamos a dedicar ahora. ¿Qué es la convertibilidad? De alguna manera, como está en algunos momentos de mi obra y de la obra de tantos otros que han escrito al respecto, viene a cumplir con las exigencias del consenso de Washington. Y bueno, ¿de qué se trata esta ley de convertibilidad? En el año 1991 nosotros teníamos una tasa de inflación de más del 3000%, que ha llegado a un pico del 5000%. Escuchan bien, no le pongo nada al mate, ¿eh? Bueno, ya que estamos. Eh, y entonces, bueno, con la excusa de frenar la inflación, ¿no? Viene el anclar una de las causas inflacionarias, claro está, ¿cuál es? El precio del dólar. Entonces, si se ancla, si se fija el precio del dólar, obviamente que vamos a tener una causa inflacionaria totalmente controlada. Bueno, así que bueno, esa fue una de las excusas, ¿no? Entonces, bueno, se pone el tipo de cambio fijo igual a 1 con caja de conversión. Eso significa, esto lo dije en el audio anterior, que cada peso en circulación tiene que estar respaldado por un dólar en reserva. Pero nosotros veníamos destacando que lo que sucede desde el año 1976 es, por un lado, un déficit comercial permanente, por lo tanto el país paga al resto del mundo más por importaciones que lo que el resto del mundo le paga a nuestro país por nuestras exportaciones. Eh, Tenemos la liberación de empresas extranjeras para retirar sus utilidades, que eso se incrementa de una manera estrepitosa con las privatizaciones, extranjerizaciones que efectúa el gobierno de Carlos Saúl Menem. Tenemos una deuda externa que se va incrementando, y eso va obviamente aumentando las partidas que deben asignarse a pagos hacia el exterior de intereses y capital de deuda externa. Y bueno, y así todas las cuentas de la balanza de pagos van generando un déficit cada vez mayor. Entonces, si salen más dólares al país que los que entran, ¿cómo puede mantenerse eso? Con incremento del endeudamiento. Por eso la deuda externa aumentó durante la convertibilidad desde 60 mil millones de dólares hasta 220 mil millones de dólares. Eso dicho en términos nominales. Bueno, pero entonces, si disponía de esta caja de conversión, ¿no? Que generaba esta contradicción, ¿no? Entre
los enunciados de los planes y los verdaderos planes, que significaban endeudar al país y someterlo financieramente a los intereses geopolíticos del imperialismo dominante, es decir, de Estados Unidos. La convertibilidad lo que procede a hacer es volver a quitar retenciones a las exportaciones y aranceles a las importaciones, que las había vuelto a poner el gobierno de Raúl Alfonsín. Por eso yo titulo ese subperíodo como un intento para detener la destrucción, porque según mi lectura, esto se puede discutir, naturalmente, según mi lectura, Raúl Alfonsín fue un patriota, por lo tanto está de nuestro lado y no del lado de nuestros enemigos, como si lo son en el desarrollo del libro la dictadura y el gobierno de Menem. Y bueno, y de la Rúa, que continúa la convertibilidad, ¿no? Así que, bueno, entonces tenemos la inflación creciente, el endeudamiento creciente. Pero el gobierno de Raúl Alfonsín, lo que había... Esto me pasa por apurado. El gobierno de Raúl Alfonsín había vuelto a poner retenciones a las exportaciones y aranceles a las importaciones. Ustedes lo pueden ir leyendo en algunos momentos. Ya vamos a hablar de renta agraria diferencial y todo ese concepto. Bueno, lo que hace la convertibilidad es quitar las retenciones y quitar los aranceles, por lo tanto, empiezan a desfinanciar al Estado. Más todavía, ¿no? Además, se procede a la privatización de los fondos previsionales, con lo cual el Estado ya deja de recaudar, ¿no? Porque la recaudación del Estado proviene, yo siempre digo, en un 75% del nivel de actividad, impuestos al consumo, impuestos a las ganancias y aportes y contribuciones, más o menos, son el 75% de la recaudación del Estado. Bueno, el Estado, aportes y contribuciones, que son aproximadamente el 25%, el Estado ya los deja de recaudar, o sea, se agiganta la problemática del déficit fiscal, además. Y bueno, y teníamos al Fondo Monetario Internacional, que permanentemente nos dirigía nuestro plan económico y entonces nos exigía un plan de ajuste permanente, ¿no es cierto? Lo cual, obviamente, al reducir la actividad, se reduce también la recaudación del Estado. Al reducir la actividad, se reduce la recaudación del Estado. Cuando aumenta la actividad, aumenta la recaudación del Estado. Entonces, fíjense que teníamos un déficit permanente en las cuentas externas, en las cuentas internas, en la estructura fiscal del Estado. Y bueno, pero un punto que yo quise empezar a plantear la vez pasada, y con esto tal vez pego el salto hacia el fin de la convertibilidad, hacia la explosión del 2001, es que cuando empieza la convertibilidad en el año 91, la tasa de desempleo era del 6-7%. Y fíjense la destrucción de la industria argentina, ¿no? Con esta apertura indiscriminada de las importaciones y todo eso, que el desempleo en el año 95 ya asciende al 18%, ¿no? En tan solo 4 años subió del 6,5% al 18%. En el año 95 ya Argentina estaba socialmente en problemas muy graves, muy serios. La convertibilidad continúa con una situación cada vez más dramática y socialmente cada vez más dramática. Cuando en el año 99 vienen las elecciones presidenciales, de la Rúa promete seguir con la convertibilidad y de hecho gana las elecciones porque tiene un signo distinto al signo peronista, ¿no? O sea, una cosa curiosa, porque el peronismo, con una versión antiperonista, destruyó al país, digo, gobierno de Carlos Saúl Menem, y el signo distinto al peronismo
continuaba el mismo plan que lo que había sido, ¿se entiende? O sea, de la Rúa quería seguir con la convertibilidad, pero todos lo votaron porque era un signo distinto al de Menem. Una cosa muy curiosa. Eh, este, Así que, bueno, ese fue de alguna manera uno de los engaños, una de las mentiras, ¿no es cierto? Porque la forma de salir de ese desastre era salir de la convertibilidad y se vota la continuidad de la convertibilidad, una cosa de locos. En el año 99 ya el país estaba totalmente destruido, recontra endeudado y ya la convertibilidad ya había terminado. Esto seguía, solamente continuaba porque seguía, digamos, el endeudamiento creciente, hasta que en el año 2001 explota porque ya nos dejaron de prestar. Entonces, este modelo solamente podía continuar en la medida que continúen los préstamos del exterior. Cuando nos dejaron de prestar, explotó por el aire. Y bueno, y vino primero ¿cómo fue ese desenlace, no? Primero vino el corralito que pone Cavallo, ¿no? Cavallo de vuelta como ministro de Economía. Habíamos tenido otros eh, de la misma línea, ¿no? Como López Murphy, como Machinea. Bueno, y vuelve Cavallo en el año 2000, 2001 para salvar a la Argentina de la explosión. Bueno, pone el corralito, que significa regular el retiro de dólares de la gente de los bancos cuando no le pagaban a los jubilados. Había en ese momento ya un 20%, más de un 20% de desocupación. Era tremenda la situación social, saqueos en los supermercados permanentes, había cortes en los accesos por agrupaciones que querían reclamar y hacer escuchar su voz. La situación era insostenible, realmente insostenible. Bueno, se pone el corralito que permitía sacar hasta $250 del banco, y esto de alguna manera se podía continuar porque eso te alcanzaba para comer. Pero claro, la situación financiera del país no resistía ni siquiera el corralito. Entonces hubo que poner un corralón. Y, y tras el corralón viene el presidente Fernando de la Rúa declarando el estado de sitio. Y ustedes pueden ver la película de Pino Solanas, si no me equivoco es Memoria del Saqueo, esta película que empieza justamente con el discurso de Fernando, mirá, Fernando Pino Solana, Fernando de la Rúa. Recién me di cuenta, o sea, después de explicarlo 700 millones de veces. Bueno, eh, este, bueno, el enunciado de la Rúa hablando en televisión con una imagen totalmente desvalorizada. Decían que era aburrido, tonto y demás. Bueno, con esa imagen sale a hablar por televisión para anunciar el estado de sitio. Inmediatamente salimos todos a la calle de inmediato para exigir la renuncia del presidente y del ministro de Economía. Y ahí, bueno, se termina el gobierno de la Rúa. Se termina la convertibilidad, porque después de varios presidentes que van asumiendo, hubo un récord de presidentes en poco tiempo. Puerta, Adolfo Rodríguez Sá, y viene Duhalde. Duhalde es la salida de la convertibilidad, y eso pido perdón la próxima.